Voy a hacer una pausita que hicimos, regresaremos al libro del Éxodo, al capítulo 4. En lo que usted llega ahí, déjeme decirle algo interesante, ¿verdad? Que nos parece como iglesia es también que tenemos la bendición de estudiar este libro, pues en consecuencia de que es parte de la palabra del Señor, pero en continuación del libro de Génesis. Y mientras que en el libro de Génesis usted ve el esfuerzo y las fallas de los hombres, en Éxodo hay una perspectiva particular y un énfasis marcado en el poder triunfante de Dios. Mientras que en el Génesis encontramos una y otra vez las fallas de los hombres, no quiere decir que Éxodo no las contenga, pero el énfasis es diferente. Aquí hay un tema importante de la redención del pueblo de Israel de la esclavitud. También Génesis está lleno de promesas. Voy a hacer de ti una nación grande. Sería una que tiene un cumplimiento claro en el libro del Éxodo, y por eso el libro del Éxodo habla del cumplimiento de esas promesas. En el libro de Génesis encontramos individuos seleccionados, pero en Éxodo encontramos un pueblo seleccionado por Dios. De la misma manera, en Génesis usted ve la misericordia del Señor eligiendo, pero en el libro del Éxodo usted ve la manera que el Señor eligió a su pueblo. Por último, debo decirle, en el libro de Génesis se hablaba de una nacionalidad que ocurriría, ¿verdad? Una nacionalidad que vendría, una identidad étnica que empezó con un individuo y luego fue una familia, aunque esa familia llegó a ser grande. Sin embargo, en el libro del Éxodo ya vemos claramente esa identidad. Y en el texto de hoy incluso se menciona de ese pueblo una característica del amor de Dios por ellos muy particular. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis capítulo 4, ya la debe tener allí, y que vaya al versículo 18. Voy a leer Génesis 4, versículo 18, hasta el final del capítulo, en el versículo 31. Y si le es posible, ¿verdad? Allí donde está usted, ponerse de pie por lo que va a ser leído, que es la palabra del Señor, pues hágalo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 4, del 18 al 31. Dice la palabra del Señor: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos la bendición que nos das de abrirla, de leerla, de tenerla. Esta palabra tuya que ha costado sangre, su preservación, su traducción,
su distribución, Señor. Gracias por el privilegio. Y como decía Arturo hace un rato, no solamente tenemos una copia, tenemos varias. Pues que así, Señor, nuestra hambre sea insaciable por ella, porque ahí te conocemos y al conocerte te amamos más y más. Que así ocurra esta mañana, Señor, a través de tu escritura. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tome su lugar, si se puso de pie esta mañana a través de estos versículos, ¿verdad? Del capítulo 4 de Éxodo. Nosotros estaremos observando cada uno de ellos y estaremos hablando de lo que Dios hace en su mundo e hizo en aquel entonces, pero debemos tener cuidado, una advertencia clara que brota de estos versículos. Que el Señor nos guarde de tener corazones duros. Si usted lleva registro, y yo sé que muchos de ustedes sí tienen su cuaderno y su pluma, ¿verdad? Si usted lleva registro, el título para esta mañana es Corazones duros. Hay aquí una frase que es sumamente importante de explicar y lo haremos en su momento. Una frase que llega a conmocionar, a ser malinterpretada y por tanto hay quien termina sacando algunas interpretaciones muy, muy raras de la palabra del Señor porque no se pone atención al contexto general, sino solamente se ve el caso en específico cuando deberíamos de tener atención al contexto en general. ¿Cuál es esa frase? Cuando dice en el versículo 21 el Señor, pero yo endureceré su corazón. Yo endureceré su corazón. De allí surge, ¿verdad? El título de esta mañana, Corazones duros. Un comentarista no muy exegético, pero llega a ser útil su comentario. Yo tengo mi copia grandota, ¿verdad? Todos sus comentarios en un solo volumen. Fue el primer comentario que me regaló mi esposa, fue el primer comentario que tuve. El comentarista Matthew Henry, él dice, el mismo sol que endurece el barro, derrite la cera. El mismo sol que endurece el barro, derrite la cera. Cuando somos expuestos a la palabra del Señor, cuando vemos y conocemos más de su carácter, cuando conocemos más de su obra, debemos pedirle al Señor corazones cada vez más blanditos, como de cera, que se derritan, no corazones que se endurezcan. Usted va a ver aquí los corazones duros, en plural. Y en un momento le voy a explicar por qué. Dice el versículo 18, Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro. ¿De dónde se fue? Bueno, que andaba en el desierto paseando las ovejas, ¿verdad? Llevándolas a buscar nuevos pastos, y fue donde se encontró esta zarza que el Señor utilizó para manifestar su presencia, para llamar su atención y para hablarle. Eso lo encontramos en el capítulo 3, ¿verdad? Todo el capítulo 3 nos habla al respecto de esto. Y todavía en el capítulo 4, de hecho el capítulo 4 es importante porque en los primeros versículos, porque nosotros veíamos anteriormente que ahí está registrada las señales que el Señor le dio a Moisés, que tendría que hacer frente al pueblo si ellos no creían que en verdad el Señor le había aparecido y le había dado la comisión de regresar para su liberación. Entonces regresó a casa de su suegro, Jetro, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Escucha que hay un interés particular de Moisés. Él dice para ver si mis hermanos aún viven. Quizá asumiendo o ya conocía que sus padres habían muerto. Y lo otro es que no le dice nada acerca de los planes de Dios, cosa que es un poco rara porque Jetro era sacerdote del Señor en Madián. Es decir, tenía conocimiento del Señor, era un adorador del único Dios verdadero. Pero Moisés no le dice absolutamente nada. Yo me imagino que es de esas ocasiones, hermanos, que le ha de haber costado un trabajal no abrir la boca. ¿Se acuerda de los discípulos después del monte de la transfiguración? ¿Se acuerda que allí fueron Pedro, Jacobo, Juan? Y estando en el monte de la transfiguración, allí el Señor se apareció Moisés, se apareció Elías. Pedro, conmocionado por
por la visión, por lo que estaba ocurriendo. Dice, Señor, hagamos 3 casitas aquí, una para cada uno de ustedes. Ya quedémonos aquí, que la experiencia nunca se acabe. Y la experiencia acabó. Y cuando iban de regreso, el Señor les dijo, no le digan a nadie lo que vieron aquí. Que no le digamos a nadie. Acabas de mostrar tu gloria tal y como eres. Estaba Moisés, estaba Elías contigo y no quieres que le digamos a nadie. Pues no, se lo guarda. Imagínense a Moisés después de haber tenido este encuentro con el Señor, una zarza que estaba encendida pero que no se consumía, y ahí el Señor le habla y le dice los propósitos que tiene y le dice, yo te he escogido a ti para llevar a cabo esos propósitos. Y después de las diferentes obstáculos que le presenta Moisés al Señor, el Señor de todas maneras le dice, pues no, te digo que tú vas a ir. Y ahora Moisés regresa a su suegro y le dice, bueno, es que voy a ir a ver a mis hermanos, a ver si todavía viven. Bueno, tenía un interés en ellos, pero ¿cómo le hizo para callarse el encuentro con el Señor? ¿Quién sabe? Lo otro que tampoco sé es por qué no le dijo nada si este era sacerdote del Señor. Es una buena interrogante para más adelante. Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Curioso, hermanos, porque todo empieza a fluir de acuerdo al plan del Señor. El Señor ya le había dicho a Moisés, para esto te escogí y ve a Egipto. Ya le había dado la orden. Sin embargo, usted recordará que para Jetro, Moisés era una buena ayuda. Recordará también que cuando llegó allí a su tierra, prácticamente hizo un juramento de servicio a este hombre. Así que el hecho de que Jetro tenga la buena voluntad de dejarlo ir, parece entonces ya ser parte de los dominós que el Señor va a empezar a derribar para llevar a cabo su plan. Uno tras otra, las cosas se van a ir dando poco a poco. Claro, no iba a ser fácil. Por supuesto que iba a haber oposición, por eso el Señor le dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón y además, he aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Esa fue la última de las plagas, eso lo menciona el Señor en el versículo 23. No iba a ser fácil. Sin embargo, el Señor sí iba a ir abriendo puerta tras puerta, derribando dominó tras dominó para llevar a cabo su propósito de liberar a su pueblo Israel. Y el primero que derriba es que Jetro dice, pues ve en paz. No hay resentimiento, no hay ninguna restricción, adelante. 19 dice, y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Quizá en el corazón de Moisés, en su mente, había todavía no solamente estas barreras y obstáculos que él le había ya planteado al Señor, quizá todavía existía algo de miedo. Bueno, es que voy a regresar y yo fui prófugo de la justicia. Salí huyendo de allí. Salí como asesino. Y note porque el versículo es claro. Dice, el Señor dijo a Moisés en Madián. Tal parecería que una vez que hubo obtenido el permiso de su suegro, por decirle así, o su bendición para irse, Moisés estaba como que retrasando y diciendo, y sí será, porque ¿qué tal que todavía hay letreros de se busca? Que ya estén deslavados los letreritos y lo que sea, pero todavía hay letreritos de se busca. ¿Qué tal que todavía aparezco allí en los enemigos públicos de Egipto? El Señor le reafirma y cae otro dominó. Vuelve a Egipto, porque todos los que te buscaban para matarte ya han muerto. Eso debió incluir a Tutmosis III. ¿Quién era Tutmosis III? Pues el faraón cuando Moisés vivía en Egipto. Y entonces ahora, ¿quién sería faraón? Bueno, aquí le va otro nombrecito. Amenhotep II. Debió haber sido el faraón en tiempos de el Éxodo. Entonces,
solamente para que usted tenga registro y luego busque más información y siga indagando acerca de la palabra del Señor en la historia de Egipto. Tutmosis III debió haber sido el faraón cuando Moisés vivió en Egipto y asesinó a aquel capataz. Y luego Amenhotep II debió haber sido el faraón en este momento. Han muerto los que buscaban tu vida, le dice el Señor a Moisés. Versículo 20, Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Escuche bien esto porque es importante que lo tengamos claro en la secuencia. Parece entonces que Moisés estaba retrasando el viaje y al dársele la seguridad, entonces no dilata más. Allí sí pone los pies sobre el camino, dice que tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió. Ahora sí ya no hay más que tenga que esperar. Ya el Señor ha despejado sus dudas y entonces es tiempo de que Él regrese a Egipto. En este momento, pareciera que el Señor necesitaba seguir convenciendo a Moisés de las cosas que iba a hacer. Porque le dijo, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. El versículo 20 termina diciendo, como usted ya notó, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara de Dios se le llama aquella vara que utilizó al inicio del capítulo 4 para convertirla en una serpiente y era la que perseguía a Moisés y que luego le dijo, tómala por la cola. Pero no es que esta vara tuviera algo de especial. Simple y sencillamente había sido el palo que Dios había utilizado, pero no es que la vara tuviera algún poder particular. Solamente es eso, el trozo de madera que Dios usó. Y entonces Moisés lo lleva, porque esto también es un recuerdo de lo que Dios puede hacer. Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. He puesto a tu disposición. Ahí están. Haz esas maravillas. Y luego viene la frase de la que yo ya le mencioné. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Una frase, hermanos, importante que meditemos en ella y que hagamos una pausita y que acampemos tantito, diría el pastor Luis Contreras, acampemos tantito en ella porque puede llegar a confundirnos, no porque la palabra del Señor sea confusa, sino porque podemos malentenderla. De hecho, de aquí hay personas que terminan diciendo, por textos que hablan de esto, terminan diciendo es que entonces Dios es injusto, el hombre no es responsable. Si Dios es el que endurece para que las personas no crean, no se arrepientan, entonces el hombre ¿qué culpa tiene? Más bien el hombre es víctima de Dios. Bueno, tendremos que examinar a profundidad qué quiere decir esto de yo endureceré el corazón de Faraón. Déjeme decirle lo primero. Es importante notar, y usted las puede contar, que 10 veces en el libro del Éxodo se dice que Faraón endureció su propio corazón. Y 10 veces en el libro del Éxodo se dice que Dios endureció su corazón. Bueno, la Biblia MacArthur contiene una buena advertencia. Se tiene que mantener en equilibrio. Esas dos cosas se tienen que mantener en equilibrio. 10 veces Faraón, dice el recuento de Moisés, endureció su corazón y 10 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, no es que el endurecimiento de Dios pareciera imposibilitar el ejercicio de la voluntad de las personas. La Biblia no habla de eso. La Biblia nunca habla de que Dios anule la voluntad, la capacidad de decisión que le ha dado a los hombres, porque los creó a su imagen y Dios tiene voluntad, Dios tiene capacidad de decisión. Dios no anula eso.
Sin embargo, aquí le va un dato interesante. Este dato viene del comentario de John Barbour. Él dice, las primeras dos referencias al endurecimiento de parte de Dios del corazón de Faraón, en realidad fueron predicciones, como esta, que tenemos aquí en Génesis 4:21. Dios predijo lo que sucedería. Después, en las siguientes 7 referencias, se dice que el faraón endureció su propio corazón antes que se mencione que Dios lo endureció. Entonces, para empezar, hay un equilibrio, 10 y 10. Y para seguirle, las primeras veces que se habla de esto fue la decisión propia de Faraón antes de que se mencione que Dios endureció su corazón. Primero está el recuento de las decisiones que fue tomando Faraón y luego de la acción de Dios. Ahora, escuche este dato interesante que aporta John Barbour. Él dice, el primer endurecimiento que se menciona de parte de Dios vino después de la 6ª plaga. El faraón entonces endureció su corazón 6 veces al negar la salida del pueblo antes de que se mencione la primera vez que, dice Moisés en el recuento del Éxodo, que Dios endureció su corazón. Después se endureció nuevamente en respuesta a la 7ª plaga y Dios endureció su corazón después de cada una de las plagas, de la 8 a la 10. Es decir, en pocas palabras, Dios confirmó la voluntad obstinada y desafiante del faraón, emitiendo un acto judicial y endureciendo su corazón. Fin de la cita de John Barbour. Es decir, Dios confirmó la voluntad obstinada. ¿Eso es lo que quieres? Ándale. Ya Faraón venía decidiendo no dejar ir al pueblo. Dios simplemente lo dejó ir. Permitió que sucediera y lo dejó seguir su intención de su corazón. Qué curioso, porque hay muchas personas, hermanos, que piensan, pues es que entonces somos títeres en la mano de Dios. Es que entonces si alguien no se arrepiente es porque Dios no quiere. No, la palabra de Dios siempre responsabiliza a cada persona de sus propios pecados. Es más, usted conoce bien la Escritura en la carta de Santiago cuando dice que Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 13 del capítulo 1 de Santiago, que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, piensa en eso. El contexto general de la palabra del Señor no nos da lugar, no nos permite pensar que Dios haya sido responsable por los pecados de Faraón. Ahora le voy a dar una referencia que habla al respecto. ¿Qué le parece si me acompaña al capítulo 1 de Romanos? Usted ya se está imaginando, se está saboreando de para dónde voy, ¿verdad? Ya se está paladeando que voy a Romanos capítulo 1 y a partir del versículo 16. El versículo 16 es uno de esos textos que espero que usted ya haya memorizado, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente de entre de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ahí está hablando Pablo de la conciencia. Dios le ha dado al hombre conciencia y le ha dado una conciencia innata también de la existencia de Dios. Los ateos no nacen, se hacen. Cuando nublan, cuando ciegan aquella conciencia innata que Dios les ha dado de su existencia. Aquí Pablo dice, Dios se los reveló ya, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
la creación, lo que llamamos revelación natural. La revelación de Dios a través de la naturaleza muestra atributos invisibles de Dios como su poder y su divinidad, lo cual es claro en la creación. Dios diseñó que su creación dejara al hombre boquiabierto y con la clara revelación de que hay un Dios. No que hiciera dioses a partir de la creación como el sol, luna, etcétera, sino que hiciera el reconocimiento en su corazón, la confirmación de lo que ya había en su conciencia. Debe haber un Dios, porque mira nada más lo que ha hecho. Versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos se hicieron vanos. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La palabra del Señor, el necio, es el que niega la existencia de Dios y su poder. Uno que ha dejado de usar la lógica de su cabeza, porque ya te dio la conciencia y luego te puso la creación. Conciencia más creación igual a Dios existe. Es lo lógico. Pero si tú dejas de usar la lógica de tu cabecita, vas a llegar a otras conclusiones, como la evolución y cuanta otra cosa, y razones mitológicas, de historias mitológicas, mitos, pues, de cómo surgió la vida en el planeta Tierra. Y cambiaron la gloria de Dios del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en vez de reconocer al verdadero Dios, se hicieron figuras con formas humanas o con formas de animales, de reptiles. Incluso, ¿ha visto quién adora las ranas? ¡Guácala! ¿Para qué quiere? Yo no conozco a alguien que adore las iguanas y qué bueno, estaría peor. O no recuerda ya el templo de Esculapio, lo hemos hablado cuando hablamos de Apocalipsis, donde la gente se tiraba al piso con la esperanza de que serpientes recorrieran su cuerpo y según le dejaran sanidad, le curaran sus enfermedades. Pues qué asco, además de todo, ¿no? Además de idolatría, asqueroso. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Note ese acto de Dios. Dios los entregó a la impureza. No dice que Dios los hizo cometer impureza. Dice que Dios los soltó. Es decir, la acción restrictiva de Dios para que el hombre no peque tanto como podría pecar. ¿Por medio de qué? Por medio de la educación, por medio de los modales, por medio de la cultura social. Entonces Dios permite que los hombres pequen de otras maneras. Dios no los incita, Dios no los tienta, Dios no les propone, Dios menos los forza, pero sí quita su acción restrictiva del pecado. Se hace un ladito. ¿Quiere seguir por allí? Dale. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empezaron a usar su cuerpo para el mal, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, después ya de que Dios les permite eso, todavía caen más. Deshonran sus cuerpos, se entregan a la lujuria, la inmoralidad, pues por esta razón, dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria. Note la repetición de la palabra lujuria que venía en el versículo 24, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Es decir, se entregan a la lujuria y se vuelven personas sumamente inmorales, sucias, donde abunda el doble sentido, los pensamientos sexuales impuros, de adulterio, de fornicación, todo tipo de abusos sexuales. Pero luego, como siguen en su camino de maldad, el Señor todavía quita un poco más
restricción sobre su pecado. Y surge, ¿qué dice allí? Las mujeres cambiaron la función natural. ¿Qué se refiere? Bueno, pues los hombres abandonando el uso natural de la mujer. Está hablando de homosexualidad. ¿Todavía quieres seguir por allí? Sí. Ya habías andado por la lujuria, ya te habías vuelto una persona lujuriosa, un ojo alegre, uno de esos que andan echando todo tipo de palabras que en vez de halagar a la mujer las hacen sentir sucias. Y usted sabe ese tipo de comentarios obscenos. Pero como no te fue suficiente y quisiste más, pues entonces Dios permite. Pues sigue por allí. Y surge la homosexualidad. Surge en el corazón, no de que surja hace unos años. ¿Esto tiene desde cuándo? Surge en el corazón. Y como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios y como todavía le siguen y no quieren reconocer que Dios es, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran cosas como no convienen, estando llenas de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia y homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Su conocimiento innato de Dios, del que empezamos hablando, les sirve para saber lo que está bien y lo que está mal. Tienen una conciencia moral, que aunque no conozcan de manera personal a Dios, saben que hay algo malo en lo que están haciendo. Pero como su mente ya está toda torcida, ahora le aplauden a los que hacen todas estas cosas. En vez de castigarlos, en vez de meterlos a cárceles, a los que cometen homicidios, engaños, maldad, aborrecedores, los aplauden. Ya la mente ya no funciona correctamente. Como se ha hecho a un lado a Dios completamente, entonces la mente ya no tiene una guía para distinguir entre el bien y el mal. Eso fue lo que ocurrió con Faraón. No que Dios lo haya incitado al mal, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, mucho menos que le haya forzado a no dejar ir al pueblo de Israel y haya sido una marioneta en la mano de Dios. Pero las decisiones de Faraón fueron tan persistentes hacia el pecado que entonces Dios fue quitando las manos y tú tienes decisión, síguele, ándale si quieres. Y le permitió, y le permitió, y le permitió más y más maldad, pero no es de ninguna manera que él le haya ni incitado ni forzado. Ahora, ¿por qué la frase endurecer el corazón? Bueno, hay propuestas interesantes acerca de este endurecer el corazón. Le voy a decir de una costumbre que tenían los egipcios. Cuando las personas morían y eran momificadas, obviamente no estamos hablando de todos, pero algunas personas de alguna jerarquía o relevancia como los faraones, sus cuerpos eran embalsamados. Todos los órganos eran removidos del cuerpo del muerto, excepto uno, el corazón. Sobre el corazón de momias egipcias se han encontrado piedras talladas en forma de escarabajo. Y por la parte de abajo de ese escarabajo, algunas inscripciones. En la mitología y el pensamiento egipcio, el escarabajo defendería el alma del muerto en la siguiente vida. Bueno, ¿qué quiere? Yo sé que uno dice, hay un escarabajo hasta lo piso, pero pues ellos así pensaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hacemos? Y en la inscripción tenía una oración a Osiris, que entre otras cosas decía, oh Dios del Oriente y bla, 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 donde hablaba bien de la vida de la persona. Es decir, la inscripción debía servir en el pensamiento egipcio como una oración que se presentaría ante Osiris
en la siguiente vida para que Osiris tuviera misericordia del muerto y no lo castigara eternamente. Era una forma de silenciar al muerto, de modo que no hablara de sus males cometidos en la vida, sino que lo que estuviera siempre delante de Osiris fuera esa oración de gratitud y de decir que se hizo todo el bien que se pudo durante la vida en la tierra. Es decir, para la cultura egipcia, guardar silencio delante de su Dios era lo más adecuado. No hables, porque si hablas, tu corazón va a empezar a sacar todo el mal. Entonces, mejor una oracioncita para que no te castigue en la siguiente vida. Cuando el Señor dice que endurecerá el corazón de Faraón, lo que conlleva y que Moisés, quien vivió 40 años en la cultura egipcia, o sea, conocía bien todo esto que le estoy diciendo. Lo que estaba diciendo Dios es, voy a dejar que Faraón muestre qué tan malo es su corazón. No es que Dios estuviera dando crédito ni afirmando como ciertas las creencias egipcias, sino que les estaba hablando en sus propios términos. Ustedes dicen que una persona no debe mostrar la maldad de su corazón para que un Dios no lo castigue. Pues yo les voy a mostrar que voy a dejar que Faraón saque todo lo malo en su corazón para entonces juzgarlo y tratarlo con mano dura, como ya le había dicho a Moisés. ¿Ya se fijó? Eso explica y nos ayuda a entender dentro del contexto de la Biblia cómo Dios castiga a Faraón y por qué lo castiga junto con todo el pueblo egipcio sin que caigamos en el error garrafal de pensar que Dios es responsable por el pecado de Faraón. De ninguna manera, de ninguna manera. Simplemente que Dios permitió, ya no frenó el corazón de Faraón, sino que permitió que él mostrara qué tan malo era, de modo que de esa forma dejó bien en claro que Dios estaba haciendo lo que es justo, castigar el mal y a aquel que se estaba oponiendo con todo su ser a los propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo explica el apóstol Pablo esto que le acabo de decir? Bueno, él dice lo siguiente en Romanos capítulo 9. El apóstol escribió acerca de este tema. Quiero que vaya, por favor. Dice al versículo 16, Romanos 9, 16. Tras haber explicado la elección de Jacob sobre Esaú, donde le dijo el Señor a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dice Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. No depende de las obras humanas, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Les he dicho ya que participé, estuve en una actividad donde se escogió como texto lema, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti, como queriendo festejar y decir, el Señor nos usará, pero eso no quiere decir en el contexto es, voy a mostrarte destruyéndote. Yo dije, ay, Señor, mejor me voy de esta actividad, pero bueno, me quedé hasta el final. Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, fíjese, Pablo en Romanos, usted sabe que constantemente plantea preguntas que pudieran estar en la mente de aquel que está leyendo, y él dice, pues a lo mejor al hablarte yo de la gracia y misericordia selectiva de Dios, dices, pues entonces, ¿quién tiene culpa de sus pecados? ¿Qué no es más bien, por qué reprocha a Dios los pecados? ¿Quién puede resistir su voluntad? Y Pablo responde, al contrario,
Al contrario, en vez de andar pensando eso, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a reconocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así que dice Pablo, no preguntes eso, ¿qué derecho tenemos de cuestionar los designios del Señor? Y además, Dios permitió que todo eso sucediera y Dios permite que la gente obre en pecado para mostrar, dice, su poder, para hacer notorio su poder y para hacer conocer las riquezas de su gloria sobre nosotros, los vasos de misericordia. Mira cómo Dios trata a los pecadores y sorpréndete de que no te trate a ti igual. Eso es lo que debería pasar por tu mente. Eso es lo que debería pasar por tu mente. Que Dios pudo haber permitido que tú siguieras tu camino de pecado, como con Faraón y muchos otros, o el propio Esaú, que es otro ejemplo aquí, y no lo hizo, sino que abrió un camino para ti. Te permitió venir a Él, conocerle. Ese es el asunto, que en realidad no somos peores que Faraón. Por la misericordia del Señor no hemos incurrido en lo mismo. Ese es el punto. Recuerda aquella ocasión que le dijeron al Señor, oye, ¿qué pasó con los que les cayó la torre encima? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sorpréndanse que no les ha caído torres a todos ustedes encima. Si no es que aquellos hayan sido peores. Es que eso es lo que debería ocurrir con todos. Antes de la gracia del Señor, el que nos tiene vivo. Bueno, pues usted encuentra que esto de los corazones duros es algo tremendo. El Señor permite que el corazón se siga endureciendo. Ahora, podríamos decir, bueno, pues ya la libramos, ¿no? Como quiera, ya estamos de este lado y pues ya la hicimos. Bueno, permítame decirle lo siguiente. Antes bien tengamos de no endurecer nuestro corazón. Tengamos cuidado de no endurecer nuestro corazón. Podría decir, ¿y cómo se endurece el corazón? Bueno, no es de un día para otro, ¿eh? Es de a poquito en poquito. Le voy a poner un ejemplo de la ley del Señor, Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, para que vea cómo es de a poquito. Cómo en la vida cotidiana podríamos ir endureciendo más y más el corazón. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano al pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Si usted anda por la calle y tiene posibilidad de ayudar a una persona que está en necesidad, pero dice, pues es que no trabaja, debería conseguirse un trabajito, pues que vaya y que... Bueno, nada más asegúrese de que no esté cerrando su corazón a alguien que quizá sí se ve forzado, que no sea por flojera o por falta de oportunidad, sino que de verdad se vea en necesidad de pedir ayuda. Nada más asegúrese. No vaya a ser que estemos cerrando el corazón y empezando a endurecer el corazón. Vea lo que escribió el evangelista Marcos en Marcos capítulo 8, versículo 17, con relación a endurecer el corazón. Son cosas que podrían suceder, hermanos, en nuestra vida cotidiana. Marcos 8, 17 dice, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís? Que no tenéis pan. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Después de que el Señor les habló de guardarse de la levadura de los fariseos, los discípulos pensaban, es
que no tenemos comida, por eso nos está regañando. Y el Señor les dice, ¿qué no entienden? No es lo que estoy diciendo. Cuando tenemos oportunidad de mostrar nuestra fe en el Señor, confianza en nuestro diario vivir, cuando no mostramos esa confianza, el corazón se empieza a endurecer y luego va a ser más difícil demostrar nuestra fe. Fíjense bien lo que escribió, por último, un tercer y último ejemplo. Fíjense bien lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Usted puede seguir y espero que lo haga en casa reflexionando en estos textos y ver referencias cruzadas para ver otras formas en que dice la palabra del Señor que se puede llegar a endurecer el corazón. Dice Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado en nosotros, hermanos, contamina nuestra manera de pensar y nos llega a hacer creer que está bien, que no pasa nada, que lo podemos practicar y que a lo mejor ni consecuencias va a haber. Mientras nadie nos vea, mientras nadie nos oiga, mientras nadie nos pueda leer la mente, no pasa nada. Sin embargo, tengamos cuidado de no coquetear con el pecado, manipularlo y andarlo apapachando en nuestra vida. Debemos ser tajantes con el pecado personal. Cuando el Señor habló de si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, tu mano es ocasión de caer, córtalo, si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Ninguno de los discípulos se mutiló ni se sacó el ojo. Todos entendieron de lo que estaba hablando. Estaba diciendo, cuando trates con tu propio pecado, sé duro. No te permitas, no te andes con rodeos. Mortifica el pecado, dirían los puritanos. Porque, ¿sabe? El arrepentimiento es un regalo del Señor. Sí, hablando de voluntad y hablando de capacidad de decisión y ser seres morales que puedan distinguir entre lo bueno y lo malo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:24, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Por si Dios concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es un regalo del Señor el reconocer nuestro pecado. Y por supuesto es un regalo del Señor la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Es el don de la fe. Es el don inefable de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entregado por nuestros pecados. El primogénito de Dios, de la creación, pues, como dice la Escritura, no así, pero el primogénito de la creación entregado, el unigénito del Padre entregado por nosotros. Recuerde usted que el primogénito de la creación significa el más importante, no que Él sea un ser creado, es eterno como el Padre, pero Él es el que gobierna sobre la creación. Él es el primero de la gran cosecha de resucitados. Él es el unigénito del Padre. Y el Señor conocía de esto. Y mire lo que dice el versículo 22. Regrésese hasta Éxodo capítulo 4 y vea lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces dirás a Faraón, después de hablar de que endurecería su corazón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. En la cultura judía, el primogénito era sumamente importante. Tenía un valor especial para la familia, el hijo primogénito. Entre otras razones, al faraón se le consideraba un ser divino porque se decía, este es hijo de los dioses, es un primogénito de los dioses. Yo le dije que esta frase de endurecer el corazón de Faraón era una manera de Dios de hablarle en sus términos a la nación judía que ya estaba inmersa en la cultura egipcia
pero también que el mensaje resonara hasta el pueblo egipcio. Bueno, pues ahora déjeme decirle por qué el Señor sigue hablando en esos términos, y creo que justifica allí la interpretación que le he dado también. Porque ahora le dice, Israel es mi primogénito. Para que Faraón entendiera, le dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, para que Faraón entendiera el amor que el Señor tiene por su pueblo Israel, le está dando un ejemplo de su propia cultura. Este es mi hijo, es mi primogénito. Aguas. Qué expresión tan tremenda para un pueblo que valoraba muchísimo a los primogénitos. El Señor le comunica a Faraón, pues así, como tú valoras a tu primogénito, quien moriría en la plaga de los primogénitos. Así como tú lo valoras, yo valoro a mi pueblo. Tremenda expresión. Primogénito era sagrado para los egipcios y el Señor le está diciendo, eso es Israel para mí. A través del profeta Oseas, en Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era niño yo lo amé. Esta es una nación que es un niñito. Ya es una nación, pero todavía estaba en ciernes, todavía joven, todavía pequeña. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Y aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Escuche bien esto, mi hermano, y mi hermana, porque el Señor está prediciendo lo que iba a suceder. Te he dicho, te has negado. Le está advirtiendo a Moisés, Faraón no va a querer. Ya se lo había dicho antes, yo voy a extender mi mano, mi brazo, con mano poderosa voy a sacar a mi pueblo, pero ahora le está reafirmando, no va a ser fácil, Moisés. Se va a negar, no va a querer. Y de una vez te digo, yo voy a matarle a su hijo, a su primogénito, aquel que él considera sagrado, de altísimo valor, yo se lo voy a matar. Está prediciendo la plaga de los primogénitos, la última. ¿Por qué fue la última? Bueno, lo veremos en su momento, e incluso visitaremos el libro de Apocalipsis para entender las plagas, pero el Señor fue humillando poco a poco a todos los ídolos de Egipto. Y al último asestó el golpe final con los primogénitos. Ahora ve un poco más de por qué fue una conmoción tan grande para la nación egipcia. Si ellos valoraban al primer hijo como excepcional, como sagrado. Versículo 24. Usted sintió como que el avión ya aterrizaba, ¿no? Como estuvo tremendo el pasaje, pastor, gracias, vayámonos ya a meditar. Deme otros minutitos. Deme otros minutitos, porque la narrativa bíblica es fascinante. Pareciera que no hay una conexión entre estos párrafos del 18 al 23 y lo que sigue, pero sí la hay. Escuche. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Todo parecería ir viento en popa, los dominós van cayendo. Cada vez la mente de Moisés está más fuerte, más firme. El Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar, el Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar. Y llegan a una posada, dice en el camino, y el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? Pues a Moisés. Y le voy a decir que todos los prefijos y demás características hablan en masculino en este versículo, así que habla de Moisés, no habla del hijo de Moisés, porque hay quien interpreta, es que el hijo no estaba circuncidado, entonces había que circuncidarlo y luego
No, está hablando de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, como una especie de enmienda por algún error que habían cometido. Le voy a decir cuál era esto en un momento. Y Dios lo dejó. Déjeme primero atar esas dos frases. En el versículo 24, el Señor le salió al encuentro, y el versículo 26, y Dios lo dejó. De alguna manera, Dios puso en peligro la vida de Moisés. Ahora, no andaba jugando. Dice, para matarlo. ¿Qué no es el que Dios mismo escogió? ¿Por qué lo quiere matar? Y no fue cualquier cosa, dice, Dios lo dejó. Es probable que Moisés haya caído en alguna enfermedad mortal, donde vieron que ya estaba por morir, ya tenía una gravedad, su situación muy alta. Le voy a decir por qué no fue un encuentro como aquel de Jacob y el Señor en Peniel, donde lucharon. Porque aquí parece que la respuesta estuvo en la reflexión, pues, ¿por qué? ¿Por qué que tiene el Señor contra mí? Pues si Él me escogió, ahora, ¿por qué me mete en esta situación? Pues, ¿qué hice? La circuncisión del chamaco, la circuncisión. Y tal parece que la que llega a ese entendimiento es Séfora. Tal vez por la debilidad de Moisés, su situación, no sé si estaba débil o cómo haya sido, estoy solamente sacando conjeturas que podrían ser lógicas de alguien que está gravemente enfermo, pero es la esposa la que realiza la circuncisión. Ahora, ¿de cuál? Porque tenían a Gerson y a Eleazar, entonces, ¿cuál de los dos? Y dice que tomó a los dos, dice en el versículo 20, hay quien dice, bueno, el hecho de que nada más se haya circuncidado a un hijo, puede ser que nada más había uno, pero eso no me resulta claro porque ya había dicho que había dos. Pero quizá uno de ellos no había sido circuncidado. Quizá al atestiguar el rito ya en uno de sus hijos, la mamá había dicho, no, ¿qué te pasa? Es dolorosísimo. El otro ve cómo estuvo Gersoncito o Ger, y quién sabe cómo le habrán dicho al niño, pero se supone que es el mayor, entonces, pues, velo cómo estuvo bien malito. No, ¿qué le vas a andar haciendo eso? No, hombre, déjalo así. Entonces circuncidó al que no estaba circuncidado y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú ciertamente eres un esposo de sangre para mí. Y dice en el versículo 26, y Dios lo dejó. Ella había dicho, entonces eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Tal parece que era una cosa que a Séfora no le gustaba la idea. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, recordará usted, ¿verdad? Nuestro tiempo allá en el Génesis, cuando el Señor le mandó a Abraham que se circuncidara, él y todos los que estaban en su casa, y decíamos, porque es un rito que representa que la transmisión del pecado va de padres a hijos, y era una manera de reconocer somos pecadores. Tenía otras implicaciones sanitarias, y lo he dicho, ¿verdad? El pueblo judío es el que menos padece de cáncer cérvico-uterino. Las mujeres, parecer la circuncisión permite una higiene mucho mayor y entonces hay menos riesgo de enfermedades. Bueno, había una razón sanitaria, pero la razón teológica, la razón en cuanto al Señor era porque esta es la manera de reconocer, somos parte del mismo pueblo, de aquellos que hemos reconocido que hemos pecado y que te necesitamos, Señor, para salvación. El rito de la circuncisión, esta ceremonia era importantísima entonces por esa razón, porque era para decirle al Señor, sí, estamos de acuerdo, somos pecadores. Era el reconocimiento de pecado por parte de los que eran circuncidados. Este hecho es el que lleva al Señor a curar a su profeta, a regresarle la salud, porque siguen su camino. Y en el versículo 27 encontramos a Moisés finalmente
reuniéndose con Aarón, pero no vaya tan rápido, porque yo le dije corazones duros, ¿verdad? Fue el texto, el título, perdón, que le dije desde el inicio. ¿Qué relación hay entre lo que hablamos de Faraón, que nos llevó buena parte de esta mañana, y el episodio con Moisés y Séfora y la circuncisión de su hijo? El corazón de Moisés también estaba duro. Pastor, pero si está obedeciendo, iba de regreso a Egipto, agarró a toda la familia y se va donde Dios, ¿qué no? Sí, pero pareciera que es fácil o es engañoso sentirnos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, simplemente cumpliendo con el mínimo indispensable. Pues me conecto, ¿no? Cada domingo. Me conecto el jueves, ¿no? Mi vida debe estar bien con el Señor. Es más, los jueves estoy desde que antes de que el Abdi ponga la cuenta regresiva, yo ya estoy conectado. Soy de los primeros allí en el Face. Eso debe servir para algo. Soy de los últimos. Hasta que Abdi le da a finalizar reunión, yo me quedo. Entonces debe servir para algo. Debo estar bien con Dios. Pero si la verdad del corazón saliera, ¿en serio estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente? ¿De verdad le estamos sirviendo? ¿O ya no sabemos la coreografía y nada más hacemos los movimientos pero sin corazón? Ya no sabemos cómo va el asunto. Entonces por fuera parecemos que estamos muy bien. Somos gente muy devota, muy amante del Señor, pero es así. Es así. Porque el Señor no se iba a permitir que aquel hombre que había escogido guardara secretitos, cositas con las que no estaba dispuesto a cumplir. Mira, Señor, yo hago aquello. Sí, si quieres, va a correr sangre, va a estar duro, pero yo hago aquello, pero esto más íntimo, eso no, esto no lo voy a dejar. Tal vez podríamos estar dispuestos a ir a predicar al otro lado del mundo, pero no a dejar ciertas conductas, hábitos que Dios también considera aborrecibles. Dispuestos a obedecer, a cruzar el mundo y meternos en una aldea a predicar el evangelio, pero no dejar ciertas formas de pensar o seguir odiando a alguien o seguir teniendo pensamientos sucios, inmorales o seguir teniendo ciertos hábitos que la Biblia censura como pecado. Pero pues todo lo demás, todo por fuera parece estar bien. El apóstol Pedro escribió: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederos como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si invocas como Padre, no pienses que porque eres su hijo, tolera hijos sucios, de manos sucias, sino condúcete como Él es. El propio apóstol Pedro escribió: porque si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien.
Cuando Pedro dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, no quiere decir que es la condenación. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que Dios sigue atento de que sus hijos anden en su camino, que guarden sus mandatos, su palabra. A su siervo Moisés no le iba a dejar seguir adelante hasta que no arreglara lo que no había hecho. A su siervo Moisés. Y tenía planes, y tenía propósitos, y lo iba a usar, pero no así. Con razón el apóstol Pablo también escribió que todo creyente debía ser cuidadoso de su manera de vivir. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. ¿Notó el contexto? Instrumentos de honra, huye de las pasiones. Sí, porque Timoteo debía haber sido un hombre joven para su tiempo, de alrededor de unos 40 años. Joven para su tiempo. Pero todos podemos tener pasiones juveniles, aunque ya no estemos en esa etapa de la vida. No solo el deseo que a veces está muy relacionado con la juventud, el despertar sexual, no solamente en la cosa sexual, sino también el desafío a la autoridad, el menosprecio de otros. Por los grandes por ser grandes, los jóvenes porque son jóvenes. La arrogancia que a veces existe en los años de juventud, donde se piensa que como hay fuerza, hay energía, hay capacidades, y no se están enfrentando muchas responsabilidades todavía, al menos no de sostenimiento en algunos casos de un hogar, entonces puedo hacer lo que quiera, me puedo comer el mundo. Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Huye. No endurezcas tu corazón. No pienses que puedes seguir adelante y que de todas maneras el Señor se complacerá en tu vida y te usará, y pues aunque tengas allí los secretitos guardados, ponte a cuentas con el Señor. Él es quien concede el arrepentimiento. Él es quien nos lleva a su palabra. En Éxodo capítulo 4 nos permite recordar, no endurezcas tu corazón. El Señor no haya ningún corazón duro a su palabra, ningún corazón que hoy diga, pues eso está bien para los demás, pero yo no soy así, sino que la palabra del Señor nos examine, nos ayude a acudir a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, que de esa manera nos prepare para servirle de una manera cada vez más clara, más amplia, como instrumentos de honra. Ahora, Señor Dios, te damos las gracias porque nos concedes tu escritura, que en tu escritura nos adviertes, que tu palabra nos examine, porque es la única guía fiel que tenemos, no nuestro corazón, no nuestros pensamientos, pero si mientras que hemos meditado en ella, has sacado a la luz en nuestra mente aquello que tú aborreces. Límpianos más y más. Como diría el salmista, purifica nuestros labios. Proclamaremos tu grandeza, Señor. Danos manos limpias, corazón puro. Haznos instrumentos de más y más honra. Amén.